Vamos a abordar el gráfico aproximado de una función cuadrática, dada esta vez desde Vamos a abordar el gráfico aproximado de una función cuadrática, esta vez dada en forma polinómica. Es decir, como ustedes pueden ver, la fórmula, ¿sí?, de la función está dada como un polinomio. De todas maneras, la variable está al cuadrado, es una función cuadrática. Como toda función cuadrática, su gráfico es una parábola, ¿sí? Puede ser con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo, pero es una parábola. Esa parábola tiene algunos elementos, ¿sí?, principales, característicos, que nos sirven para hacer un gráfico aproximado. Por ejemplo, las raíces, ¿sí?, que son las intersecciones con el eje X, ¿sí? Esas son las raíces. Y ya quiero aclarar algo. En las intersecciones con el eje X, ¿sí?, el valor de y que corresponde, el valor de y, acá tengo y igual a 0, igual a 1, 2, 3, 4 y así, y acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, acá el valor que corresponde a la y es 0. ¿Sí? Aclaro esto para lo que vamos a hacer después. También tenemos la ordenada al origen, ¿sí? La voy a llamar OO, ordenada al origen, que es cuando corta al eje Y. Y cuando estoy parado sobre el eje Y, le corresponde un valor de X que también es X igual a 0, porque acá tengo X igual a 1, X igual a 2, acá menos 1, menos 2 y así. Entonces, este valor de X es X igual a 0. Entonces, esto lo recuerden más adelante, por qué consideramos y igual a 0 y X igual a 0 para cada una de estas intersecciones. Después tenemos un punto muy particular acá, el vértice. El vértice es un punto que, como cualquiera dentro del plano y que corresponde a esta parábola, tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? Yo ubico a este punto por su coordenada X y por su coordenada Y, que las vamos a llamar X del vértice e Y del vértice, ¿sí? Y una cosa más, por este vértice pasa lo que llamamos, bueno, ahí se torce un poco, pero lo que llamamos el eje de simetría, una recta que es el eje de simetría, un eje a partir del cual, ¿sí?, una parte de la parábola, una mitad de la parábola, se refleja sobre la otra y viceversa, ¿sí? Entonces, con estos elementos vamos a hacer el gráfico aproximado de la función. Hay que calcularlos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con los ejes son cuando, digamos, los valores que corresponden a los cortes con el eje Y y con el eje X. Con el eje Y tenemos la ordenada al origen. Ordenada al origen. Lo que había puesto OO simplemente, que también a veces se usa, y que dijimos que valía cuando la X es igual a 0. Es decir, yo en mi función original tengo que reemplazar, ¿sí?, a la X por 0. Tengo que hacer lo que se llama f de 0. Es decir, tengo que poner un 0 acá y un 0 acá. Si elevo al cuadrado 0, me da 0 y lo multiplico por 3, me da 0. Si tomamos menos 12 por 0, me da 0. O sea que estos dos términos son 0 y solo me queda el 9. ¿Sí? En estas funciones dadas en forma polinómica, siempre
el término independiente es la ordenada al origen. ¿Sí? Bien, puedo escribir esto o puedo escribir también que y es igual a 9. ¿Sí? Esa es nuestra ordenada al origen. O también que es el punto 0 para x, 9 para la y. Son distintas maneras de expresar nuestra ordenada al origen. Veamos qué pasa con las otras intersecciones, que son las intersecciones con el eje y. Perdón, con el eje x, que son las raíces o ceros. ¿Sí? Las raíces o ceros son los valores de x que hacen que esta función valga 0. ¿Sí? O sea, es cuando la y vale 0, ya lo dijimos antes, o cuando f de x vale 0, es lo mismo. Por lo tanto, queda 0 igual a 3x al cuadrado menos 12x más 9. O sea, lo que nosotros tenemos que saber es cuáles son los valores de x que cumplen con esta ecuación. ¿Sí? Para eso nos vamos a valer de la fórmula resolvente. Aunque hay otras herramientas, nosotros vamos a utilizar eso. Es decir, vamos a tener que indicar cuánto vale a, que es 3, los coeficientes, ¿no? Cuánto vale el coeficiente b, que es menos 12, y cuánto vale el coeficiente c, que es 9. Estos coeficientes los vamos a reemplazar en la fórmula de Bhaskara o resolvente, que es x igual menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. Reemplazados estos valores, continúo por acá arriba, reemplazados estos valores resultan ser menos b, pero b es menos 12, o sea, es menos 12. Lo voy a escribir menos 12, más menos. La raíz cuadrada de menos 12, entre paréntesis para no cometer errores de signo, al cuadrado, menos 4 por a, que vale 3, por c, que vale 9. Todo sobre 2 por 3, ya que es 2 por a. Bien, veamos. Menos 12 es más 12. Y ahora la raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado, 144. 4 por 3, 12, por 9, 108. Sobre 6 nos queda 12 más menos la raíz de 36 sobre 6. Y esto es 12 más menos 6 sobre 6. De donde obtenemos dos soluciones que vamos a llamar x1 y x2. Cuando sumamos 12 más 6 nos da 18, dividido 6 nos da 3. Y cuando restamos 12 menos 6 nos da 6, dividido 6 obtenemos 1. ¿Sí? Y esas son nuestras dos raíces o ceros. Bien, habiendo determinado las intersecciones con los ejes, debemos ver cuáles son las coordenadas del vértice. Les recuerdo, como di en la pequeña introducción de este video, que el vértice tiene dos coordenadas, la x del vértice y la coordenada y del vértice. Para la coordenada x del vértice,
vamos a utilizar una fórmula que es menos b sobre 2 por a, donde a y b son los mismos coeficientes que utilizamos con la fórmula de Abascal. O sea, son menos 12 para nuestro caso, y para la b, y 3 para la a. Eso lo reemplazamos, ¿sí? Lo voy a hacer acá arriba. Nos queda que la x del vértice va a ser, otra vez, menos 12 sobre 2 por 3, o sea, menos 12 nos queda 12, sobre 6, igual a 2. Esa es la coordenada x del vértice, ¿sí? Y aunque existe una fórmula para calcular la y del vértice, yo prefiero usar una forma de trabajo que es reemplazando este valor de x en nuestra función, y de esa manera obtenemos la y del vértice. Es decir, nuestra y del vértice va a ser 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Y calculando de esta manera, reemplazamos el 2 en la x, ¿sí? Nuestra x del vértice en la x, obtenemos la y del vértice. Veamos, acá nos queda 3 por 4, 12, menos 24, más 9, todo esto nos da menos 3. O sea que obtuvimos la x del vértice y la y del vértice. Por lo tanto, el vértice, ¿sí? Las coordenadas del punto, ese punto lo vamos a ubicar en 2 menos 3. Ahora vamos a hacer el gráfico y espero que resulte más claro. Tenemos entonces acá un resumen de lo que fuimos calculando, ¿sí? Es decir, nuestra ordenada de origen, las raíces o ceros y el vértice. Y ahora vamos a agregar alguna cosita más. Entonces, ordenada al origen, ¿sí? Está en igual a 9, o sea, corta acá en 9. O, si quieren, lo ven como el punto 0, 9, ¿sí? Es este punto. Las raíces o ceros están en 1 y 3. 1 y 3. Y el vértice es un punto que tiene coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 3. O sea, está acá. Acá está el vértice. ¿Sí? Esto lo voy a borrar, lo tracé para ayudarme nada más. Entonces acá tenemos nuestra parábola. También como ya hemos dicho, tenemos el eje de simetría, que recuerden que el eje de simetría pasa por la coordenada x del vértice. Entonces el eje de simetría está en x igual a 2. Eso significa que acá en x igual a 2, ¿sí? Está nuestro eje de simetría. Y por lo tanto, si tenemos este punto como parte de la parábola, del otro lado, en forma simétrica, acá ustedes seguramente van a trabajar en hoja cuadriculada, acá tengo 2 unidades para el otro lado, o sea, en forma simétrica, voy a tener otro punto de la parábola, ¿sí? Nos ayudamos un poquito con eso, como para saber por dónde va. Ahora ustedes sepan disculpar si no me queda perfectamente trazada la parábola, ¿sí? Pero ahí estaría nuestra parábola graficada con estos elementos.